Hola, mi nombre es Cecilia Salcido Díaz y el día de hoy aplicaremos el decálogo de Javier Darío Restrepo, el cual fue un periodista y escritor colombiano nacido en el año de 1933 y tristemente fallecido en el año de 2019. Este hombre era un experto en ética y siempre decía que el periodismo tenía que ir a la par de la ética. Así que bueno, analicemos su decálogo, que básicamente son como las 10 reglas para ser un increíble periodista. Para analizar el decálogo nos basaremos en la nota de la famosa entrevista que Kate del Castillo realizó al capo de capos Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, en el año de 2015. Bueno, la famosa entrevista se dio a escándalo porque el 8 de enero del 2016, gracias a un tuit del presidente Enrique Peña Nieto en aquel entonces, se daba a conocer que el Chapo había sido capturado en un hotel de Los Mochis, gracias a un informe ciudadano. 3 días después, el 11 de enero del 2016, se publica en la revista Rolling Stone esta entrevista, que pues hizo todo un reportaje este actor Sean Penn. Y bueno, a partir de aquí, ¡pum!, literalmente se arma un escándalo total. El primer punto del decálogo de Javier Darío Restrepo es aquel de no regalar el trabajo. No podemos trabajar más por menos dinero. Y comparándolo con el caso de Kate del Castillo y el Chapo Guzmán, pues en ningún momento estaba regalando el trabajo que estaba haciendo, ya que ella pues había tenido los derechos de autor de esta historia de Joaquín Guzmán Loera para poder llevarlo a una pantalla grande o a una bioserie. No sabíamos qué era lo que exactamente lo que quería hacer. O sea, se habla de un documental, de una película, de diferentes cosas. No hay una cifra o alguna cantidad que se dé más que la del vuelo que se pagó para que Kate del Castillo pudiera encontrarse con Joaquín Guzmán Loera, pero realmente no se habla. O sea, Kate del Castillo y Sean Penn, pues su principal labor son ser actores. Ya los que agarraron como todo este vuelo acerca de la historia, pues fueron todos aquellos medios de comunicación que se encargaron de difundir esto. Esto abarcó tanto medios de espectáculos como noticieros diarios, y realmente no se habló de una cantidad en especial de dinero. El segundo punto a analizar en el decálogo de Javier Darío Restrepo es el de no ser idiotas útiles. No solamente dar información a lo bestia, o sea, realmente buscar un sentido a la información. Conforme pasó el tiempo con lo del caso de Joaquín Guzmán Loera y lo de la entrevista de Kate, o sea, los medios de comunicación básicamente vieron como la bomba. Era la noticia en todos lados. Yo recuerdo de verdad que estaba saturada la información al respecto de lo que se daba, pero solamente era repetitivo. Y esto, en lugar de convertirse en algo útil de cómo fue posible de que un artista llegara antes que el gobierno mexicano a encontrar al Chapo Guzmán, pues bueno, se convirtió en un total chisme de espectáculos más que eso, mientras querían saber si tenía una relación con él o no. Y creo que fue aquí donde nos dimos cuenta en el que realmente no se aplica este decálogo en los medios de comunicación y se vio como algo que no era un chisme. El tercer punto es que se imponga la lógica del servicio, dejar claro que los medios no se venden por anuncios, sino por su credibilidad. Tristemente, pues esto es algo que no se ve tan reflejado actualmente en el país. La credibilidad de los medios de comunicación es cada vez más nula. Y en este caso no fue la excepción. Hubo mucha duda, ya que, como se mencionaba en un inicio, pues se publicaron diferentes llamadas telefónicas y mensajes y chats supuestos. Digo supuestos porque hasta la fecha no está 100% comprobado, de que querían poner de que Kate del Castillo tenía una relación con Joaquín Guzmán Loera. Y realmente no es algo que la actriz haya aceptado de estas llamadas y mensajes y cosas por el estilo. Básicamente se armaron toda una historia pues para tener más información, porque era lo que estaba pasando, era lo relevante en aquel momento. Y pues se quedó como mera, pues mera telenovela básicamente, no como algo que realmente nos dijera de que hay tal medio me está diciendo esto y esto es realmente como que me está informando y realmente voy a creer en esto porque pues tiene la razón. Hubo muchas especulaciones al respecto y al final salieron muchísimas cosas que no eran ciertas. O sea, que por ejemplo el hecho de que Sean Penn dijera 1000 veces de que no, nosotros no tuvimos nada que ver, pero al final Kate del Castillo dijera de que no, es que realmente Sean Penn fue el que sí ayudó a esto, pues nada que ver. Además, en una entrevista en Telemundo, Sean Penn dice que el objetivo principal de la nota y de la entrevista con el Chapo era porque él quería hablar sobre el tema de las drogas y como
pues el problema que representaba en la sociedad, pero al final se vio involucrado pues, en otra cosa totalmente distinta, que nunca cumplió su objetivo y que realmente lo único que hizo fue darle como nombre y popularidad. No cumplió con otra cosa más que causar polémica y ser un total fiasco en cuanto al objetivo que tenía principalmente. El punto número 4 es el hacer un uso correcto del lenguaje. Bueno, la forma en la que se difundió la noticia y el cómo, pues, el Chapo habla de su vida, de todo lo que le preguntan y eso, creo que fue la manera más correcta porque la imagen que proyectaron del Capo fue la de una persona que tiene un poder increíble en ese mundo de las drogas y que es uno de los capos más buscados y aparenta realmente como inocencia. A mí eso es la impresión que me da como la impresión de que queda como una persona noble. Es bastante curioso, como que no tiene la dimensión de lo que ha ocasionado con todo esto y es una persona, pues parece una persona muy humilde y de que realmente no tiene educación, o sea, por la forma en la que se expresa, por la forma en la que dicen las cosas, o sea, lo dejaron bien porque lo dejaron tal cual como él lo dijo. Y creo que eso fue lo que ayudó a que se diera la intención de por qué Chapo nos están presentando ante la sociedad. Ya después de la manera de redactar todo esto, pues se dio bien. Pero lo que quiere llegar Javier Darío Restrepo es de que no puedes, o sea, no vas a tener credibilidad si no hablas bien. ¿Cómo vamos a creerle a un periodista que no sabe escribir bien? Básicamente es eso. O sea, tenemos que escribir bien, ser atinados para poder redactar bien un mensaje y para poder llegar al objetivo. El quinto punto es no permitir el secuestro del lenguaje. ¿A qué se refiere Restrepo con esto? Simple y sencillamente a no quitarle la importancia a las palabras. Tristemente por querer hacer las cosas más blandas o por querer como mediatizar las cosas de una manera que sea más tranquila para la gente, se tienden a quitar como ciertas palabras y no se le da como el valor de que a un muerto, a un occiso. De cierta forma que se le quita la relevancia que deberían de tener las palabras. En este caso de Joaquín Guzmán Loera, sí se quitó. Y no solamente de un secuestro de palabras, siento yo que en general toda la historia se cambió a no de Kate del Castillo tiene una relación amorosa con Joaquín Guzmán Loera, a lo que debió de haber sido realmente de que Kate del Castillo encontró primero a Joaquín Guzmán Loera o tuvo un acercamiento primero o a la incompetencia de la policía mexicana. Todo esto se cambió y se redujo el lenguaje a lo que querían, de que solamente querían hacer un documental y esas cosas. Y eso es cierto que se puede relacionar en cuanto al secuestro del lenguaje. En el punto número 6 tenemos el no alimentar el miedo. ¿A qué vamos con esto? A que no solamente es decir de que asesinaron a 5 personas, sino es decir por qué. Porque si nomás te dan la historia sin un por qué, creo que solamente sirve para que esto se lleve al amarillismo o a todo esto que solamente causa un caos. En cuanto a todo esto de Joaquín Guzmán Loera, pues creo que la situación te explicó de la mejor forma que pudieron explicarla, porque en la nota de Rolling Stones básicamente está narrada todo esto y en ningún momento te hace pensar de estar desprotegidos o no. O sea, se explica de la manera en la que se explica, de la perspectiva de Sean Penn, pero es explicada, al final de cuentas no te deja ay, sí, un capo que me va a matar en cualquier momento o que solamente me va a sembrar el pánico. Creo que lo único que podría ocasionar o a lo que puede dejar como una especie de perspectiva es el qué tan seguros estamos en este país y qué tanta corrupción puede existir. Pero creo que en cuanto a lo demás es muy bien explicado. El punto número 7 es el trabajar unidos. Esto es de que todos los medios de comunicación trabajen por un mismo punto y por un mismo bien. O sea, daban el ejemplo de unos periódicos en Colombia que tenían la primera plana, todo esto con un objetivo que era una labor. También hace poco con esta situación del COVID, también se pusieron muchos periódicos de que quédate en casa y así. Pero en esta situación de Joaquín Guzmán Loera, si bien todos los medios estaban hablando de lo mismo, cada medio tenía su toque y su especie. Y cada medio manejaba la información a su manera. Así de que, pues,
entre ellos se contradecían y no podíamos llegar como a un solo punto de que hoy estaban unidos como para lograr el bien de que realmente la información fuera la adecuada, sino que cada quien manejó la versión a su manera para vender más, y si yo tenía mejor información pues iba a tener más espectadores. El punto número 8 del decálogo es aquel de contener el hambre del escándalo. ¿Qué quiere decir esto? Es necesario que se tenga un tiempo en lo que la información hace como lo que tiene que hacer, o sea, que la información realmente causa un impacto en la gente, la entiende, la procesa y se informa realmente. No que solamente se saturan de noticias y noticias y noticias y noticias de lo mismo y la gente no alcanza a comprender el hecho y pasan al siguiente que fue más relevante y así, dejando lo que era relevante, de la redundancia, a un lado. Y bueno, en el caso de la noticia del Chapo y de Kate del Castillo, pues sí, probablemente se siguió con la nota, se dio una continuidad por mucho tiempo, pero fue tomando otro toque que no era como el principal objetivo o como lo que realmente se debió haber tomado. Y eso fue lo que ocasionó que pues se llevara por diversas fuentes a las que no era tan importante llevar, como lo de un chisme de espectáculos. Si un periodista no tiene una agenda propia, las cosas se van a hacer muy aburridas porque todos van a hablar absolutamente de lo mismo. Situación que vieron los medios de comunicación en ese entonces, que solamente hablaban de ese acontecimiento de la famosa novela del Chapo Guzmán y Kate del Castillo. En el caso de pues Kate del Castillo, básicamente creo que su agenda propia, al igual que Sean Penn, fue bastante interesante porque lograron conseguir una entrevista y una nota que cualquier periodista hubiera querido conseguir en algún momento, porque tener la prima de la historia a viva voz del Chapo Guzmán, aparte de ser algo sumamente riesgoso, era algo sumamente informativo a lo mejor para mucha gente, porque pues como la vida de este señor, ¿no? De esta persona que era de las personas más buscadas en el mundo y que se ofrecían 60 millones de dólares o 30 millones de dólares por su captura, pues era algo de que, wow, más aparte en el tiempo que se dio, que había sido meses después de su fuga por los túneles del penal de Altiplano, pues era una figura totalmente prominente. O sea, de verdad, el Chapo Guzmán ha sido todo un personaje prominente que realmente el hecho de que este actor Sean Penn haya, pues de la forma en la que lo hizo, haya contactado con Kate del Castillo para poder conseguir esta entrevista, creo que formó parte de la agenda, porque mientras todos los medios de comunicación hablaban de que la fuga del Chapo Guzmán, pues ellos habían conseguido la entrevista y habían conseguido el lugar y todo esto para ver las cosas de otra manera y ver las cosas desde la perspectiva del mismo Chapo Guzmán. Finalmente, en el punto número 10 tenemos que el periodismo debe pasar por la inteligencia. El periodismo tiene la obligación de generar una reflexión sobre lo que se está haciendo, sobre lo que está pasando. Y en este caso, creo que sí llegó al objetivo. Sin embargo, pues gracias a los medios de comunicación se detonó un poquito y se cambió completamente la historia. La entrevista que realizó Kate del Castillo y Sean Penn al Chapo Guzmán tenía un toque de fondo que de verdad te deja un poco reflexionando. O sea, dejando de lado todo el escándalo que se hizo sobre si le habló, si no le habló, sobre toda la novela que ya he mencionado, el tinte que deja sí te deja pensando. O sea, Sean Penn, como lo decía anteriormente, tenía el objetivo de poner como a mesa este debate acerca de la política y la guerra contra las drogas. Y el ver que este capo tuviera el poder que tiene y la manera de pensar en la que tiene, que ni siquiera parecía que ni se daba cuenta de lo que hacía, que decía que no mataba, que él no mandaba a matar, que solamente se defendía y cosas por el estilo, te hace pensar en el mundo en el que estamos viviendo y la situación en la que estamos en el país. Porque sí, los manejos políticos y todo lo demás, pero el enfoque que se le dio a la entrevista y la narración que dio Sean Penn sí te lleva a reflexionar acerca de esto. Claro, sin dejar de lado todo esto de que fue súper secreto, que fue el morbo, que como lo dramático. O sea, cumple finalmente con este requisito de pensar las cosas con inteligencia. Y bueno, eso fue todo de la comparación del decálogo de Javier Darío Restrepo y el caso de Joaquín Guzmán Loera
con Kay del Castillo.